Un poco te decía que yo nací en el pueblo de Santo Lugares, que es un pueblo de provincia. eh, Soy de una clase social media baja, eh, de padres muy trabajadores, ¿no? Y también que nos llevaron o me llevaron a trabajar desde muy temprano y tal, ¿no? Desde muy chiquito. Esto fue para mí una gran experiencia porque la figura de mi papá fue muy importante. Mi papá eh, su- tenía como gran vocación el teatro y entonces desarrolló desde muy temprano toda su vocación, siendo actor y después director de teatro, de un teatro barrial. Y entonces, como trabajaba mucho para hacer la diaria, en términos de, de económico para mantener a la familia, nos llevó a que el momento que tenía para compartir conmigo eran los ensayos de teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces me llevaba desde chiquito, 4 o 5 años, me enseñó a hacer reclamación, a hacer recitado. Mi papá era un gran recitador y tempranamente me formó en teatro y yo hice, después pertenecí a una compañía de la universidad y estuve como 15 años trabajando en teatro y hice otras formaciones también de teatro, actorales con otros directores, pero digamos que mi principal director de teatro fue mi papá. El teatro para mí es muy importante, sumamente importante, porque me llevó a mí a un manejo sumamente valioso con el tema del espacio, el movimiento, el cuerpo en un espacio determinado. Y después yo esto lo llevé al campo de la psicoterapia. Vos fijate, hay uno de mis libros que se publicó en el 2008, 2009, por ahí, que se llama Cuerpo, Espacio y Movimiento en Psicoterapia, ¿no? Que es el cuerpo del terapeuta como una herramienta de intervención. Yo trabajé mucho todo el tema del lenguaje paraverbal, todo el tema de la empatía, las neuronas espejo, el hablar el lenguaje del paciente, todo esto lo fui trabajando a posteriori, pero todo nació desde una cultura familiar que tenía que ver, se centralizaba en el teatro y en el recitado de mi papá, en los recitados, ¿no? Ese arte que él tenía. Y te podría decir de que el teatro para mí es muy importante en términos de la psicoterapia justamente porque creo que todo terapeuta, de hecho hace poquito di un curso sobre una clase para un curso de supervisión, de supervisores en la Escuela Vacas de Terapia Familiar, y decía justamente que yo le recomendaba a mis supervisados la posibilidad de hacer teatro Mm, como esa ductilidad, por esa capacidad de lograr manejar el cuerpo, y el cómo decir una determinada intervención, porque únicamente una intervención no se debe centralizar en el contenido, mm, sino en la forma en que uno lo dice. Porque esa forma puede lograr ser más estocástica, es decir, tener un mayor nivel de efectividad a donde uno quiere dirigirse como intervención, ¿no? Como finalidad de la intervención. Eh, la decisión mía de seguir psicología, siempre estuve en un ambiente muy artístico, hice pintura, escultura, iba a seguir Bellas Artes, pero descubrí la psicología cuando estaba en cuarto año del colegio secundario, me fascinó, tuve un maestro que era fantástico, era un psicólogo fantástico, Jorge Llorens, y él me inoculó el virus de la psicología, entonces ahí decidí iniciarme. Yo inicié la carrera en una época bastante oscura de la Argentina, porque
fue el último gobierno, el último periodo del gobierno peronista, se había muerto Perón, y la Argentina entró en un territorio de total incertidumbre política, con grandes golpes de izquierda que llevaban a que actuaran grupos parapoliciales en una guerra muy fuerte de muchos atentados, y así surgió lo que se llamó el proceso de reorganización nacional, que fue parte de un plan casi latinoamericano, porque ustedes tenían a Pinochet, estaba Stroessner en el Paraguay, estaban todos los militares circundados, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, eran como un bloque milico que a nosotros nos atrofió durante 8 años, 8 o 9 años. Digo que fue muy difícil porque yo entré en la universidad, iba a entrar en la Universidad de Buenos Aires, la cerraron los militares porque funcionaba en filosofía, y donde funcionaba psicología, sociología y ciencia de la educación y filosofía, y entré en la universidad que era más pública, digamos, dentro de las privadas, que era la Universidad Kennedy. Allí hice la carrera con todos los altibajos que puede haber en un contexto en donde estudiar psicología era un sinónimo de subversión, ¿no es cierto? Con muchas detenciones, viví algunas corta desaparición, corta me refiero a 3 o 4 días, de estar encerrado en la total incertidumbre de no saber dónde estar, bueno, en fin, todas las cosas que pasaron y que puntualmente a los estudiantes de psicología nos dañó. Esto, digamos que yo hice una formación paralela con la universidad de psicoanálisis, hice con unos didactas de la APA, como parte de mi formación hice casi 13, 14 años de psicoanálisis ortodoxo de diván, a pesar de que mi psicoanalista no era tan ortodoxo, porque fue el que primero me hizo leer a Jay Haley y a Gregory Bateson y a Bachelard. Mira. Pero hice 2 y 3 sesiones semanales de diván. Wow. Y conjuntamente con la formación, bueno, me recibí y en paralelo yo ya tenía muchos años de terapia y la formación psicoanalítica, y empecé a ejercer de psicoanalista. Así es cierta, reconozco que filosóficamente es muy cautivante el psicoanálisis, Freud por Freud, después estudiamos Lacan cuando todavía no estaban traducidos los escritos, teníamos que leer a la epistemología de Gastón Bachelard, a la lingüística de Lévi-Strauss y el estructuralismo. Y entonces la lingüística de Ferdinand de Saussure y el estructuralismo de Lévi-Strauss, eso es lo que quise decir. Esa tríada nos posibilitaba leer los textos de Lacan, que eran incipientes en ese momento de la llegada de la Argentina, pero yo estudié Freud por Freud, los tomos de López Ballesteros, que hacíamos grupo de estudio, esto era lo que se estiraba en esa época. Cuando empecé a ejercer el psicoanálisis a ciencia cierta, me encontré trabado en cantidad de actuaciones. Nosotros teníamos ciertas muletillas, no podíamos responder a la demanda del paciente, teníamos que responder siempre a usted qué le parece, devolverle la pregunta, tratar de usted, en fin. Había una serie de ortodoxias que ni el mismo Freud tenía, pero a veces la formación en Argentina son más papistas que el mismo Papa, son más freudianos que el mismo Freud. Entonces, bueno, esto lleva a una distorsión, a asumir la teoría de una funcionalidad distorsiva. Yo en ese momento, digamos que
ya me había cortado el cabello y tenía bigotes, me había sacado la barba porque estratégicamente, por el contexto, y lo que conjuntamente con la democracia, en el año 83, lo que descubrí era que yo quería hacer una formación un poco más laxa. Y digo en el contexto porque el contexto de la democracia empezó a aflojar las tensiones sociales, ¿no? Entonces empecé a hacer con un terapeuta, con un alemán, empecé a hacer Gestalt. Durante 2 años hice Gestalt, formación de grupos. Yo me empecé a dejar la barba, crecer el pelo, me empecé a sacar el traje, me empecé a hacer una gran metamorfosis, tiré almohadones en el piso, me creía un poco más que era Fritz Perl. Y entonces ahí inicié mi periplo por la Gestalt, mucho más laxo, mucho más con ejercicios, cambio de roles, crear ejercicios, trabajar con el sentir. Bueno, fue toda una gran apertura. Y yo había planificado hacer mi doctorado y entonces pedí una beca en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, gané una beca y me pude ir. En principio me fui a Italia, estuve un mes y de ahí me fui a la Universidad de Barcelona, donde tenía ahí esa posibilidad, y hice mi primer doctorado en psicología con una orientación más sociológica. Trabajé sobre el tema de los manicomios, básicamente la ruptura de la marginación social del paciente psiquiátrico, y la fui a trabajar a la localidad de Trieste, en Italia, donde de la mano de Franco Basaglia se había creado un nuevo sistema de salud en donde la desinstitucionalización era el sinónimo de libertad y de la posibilidad de ruptura con la segregación social del paciente psiquiátrico. Pedí una beca en Trieste, después que terminé mis cursos de doctorado, me otorgaron la beca, y también te aclaro que había terminado mi formación de 1 año de dirección de psicodrama, que lo hice con Leonardo Sadne en la Academia de Barcelona, donde hice el curso de director de psicodrama. Y bueno, completé ahí, sistematicé, digamos, teóricamente o psicoterapéuticamente, y lo que yo sabía del teatro lo apliqué a un formato muy interesante. Después yo trabajé en coterapia con Leonardo Sadne hasta que se murió en un accidente. Fue un gran maestro, Leonardo. Y cuando me fui a Trieste, fui becado 1 mes, empecé a trabajar en el Centro de Salud Mental de San Vito, de la mano de un gran amigo, de lo que fue mi gran amigo Rafael Edovena, y que era enfermero psiquiátrico, y trabajé también bajo la lupa de Franco Rotelli, que era el director. En ese momento Basaglia se había muerto, y cuando se me venció la beca, me estaba por ir y me nombraron jefe de residentes, o sea, coordinador de grupo de voluntarios, y me quedé a vivir ahí, a vivir la experiencia. Fue una experiencia realmente radical para mí, porque yo venía de trabajar en el hospital psiquiátrico, en el Hospital Borda, y me encontré con algo que fue fantástico, porque no teníamos consultorio, trabajábamos con los pacientes a la vera del Adriático, en un bar, en los domicilios del paciente, y hacíamos visitas domiciliarias, y entonces era fantástico. Yo hasta me fui de vacaciones con 15 pacientes psiquiátricos, con un grupo de enfermeros, a Austria, y realmente fue una experiencia realmente fascinante, ¿no? Y fue, digamos, la primera vez que yo pude trabajar bien con familias, porque claro, cuando iba a los domicilios trabajaba con la familia de los pacientes, con las parejas. Fue una experiencia realmente que a mí es como un antes y un después, ¿no? Cuando
a raíz de esto, bueno, estuve yendo y viniendo todo un periodo haciendo investigación y, y en el interín hice la formación sistémica, porque claro, cuando empecé a trabajar con familias, empecé a tener mayor avidez de conocer recursos y elementos tácticos como para poder estudiar, y entonces eh, en ese interín también empecé a trabajar de coeditor de la revista Perspectiva Sistémica, que fue una revista icónica en la Argentina, llevada adelante por Claudio de Champs, y también trabajábamos con grupos con Horacio Serebrinsky, que es el codirector de la Escuela Sistémica Argentina, ¿no? Que trabajamos juntos. Él recién se recibía, y yo ya tenía varias horas encima de trabajo terapéutico, pero bueno, empezamos a trabajar juntos, fue una experiencia realmente fantástica. Y decidí, claro, pues yo me encontraba que era un terapeuta con experiencia, y cuando iba a un instituto de formación para organizar mi formación sistémica, me encontraba que los directores me decían, no, pero vos, Marcelo, ¿cómo vas a formarte con los alumnos de primer año? Bueno, en fin. Entonces, lo que decidí fue ir a Palo Alto, en los años 90, fui a Palo Alto para hacer un training de formación para hispanoparlantes, que en ese momento lo dictaban Kari Schlanger, que era la directora de training, y participaban Dick Fish, John Wickland y Paul Watzlawick. Entonces fui, no lo dudé, con tan buena suerte que parece que les gusté, y entonces me ofreció Kari Schlanger y el grupo participar como representante del modelo para Latinoamérica, para la Argentina propiamente dicho, y bueno, al principio dudé, después se dio la alternativa de llevar adelante esto, porque al año siguiente, con uno de los integrantes de Perspectiva también, que era Martín Weinstein, fundó el Instituto Gregory Bateson, y llevábamos personas a formarse, a hacer los trainings. Te digo que estuve desde el año 92 aproximadamente al 2015, 2016, con algunos baches, dando los training para hispanoparlantes durante tantísimos años. Viví en distintos momentos en Palo Alto, haciendo residencia, becado. Para mí era muy interesante toda la experiencia. Y para mí fue muy importante porque en muchos de esos periodos tomé contacto con más cercano, primero, quien fue el supervisor en el último año de su vida, fue John Wickland, ¿no? Que era un maestro ericksoniano fantástico. Y después mi cercanía con Paul Watzlawick, que Kari Schlanger fue, obviamente, históricamente vivió en Palo Alto, era la directora de training, tenía una cercanía, pero yo tuve una afinidad muy grande con él. Como soy escritor y entonces hago investigación, y entonces congeniamos en ese sentido, entonces escribimos varias cosas juntos. La construcción del universo surgió de conversaciones con él y de artículos que me pasó y yo pasé y fuimos intercambiando. Ficciones de la realidad, realidades de la ficción, que lo publicó Paidós, eso sobre técnicas y estrategias de la comunicación humana, y también se publicó en Psicolibro y en Editorial Teseo, Si quieres ver, aprende a actuar, que es un manual de prescripciones de comportamiento. Últimamente salió la biografía de Watzlawick el año pasado, que también es un libro que me encanta, y hay 2 libros más a publicarse, que uno de ellos es Conversaciones con Paul Watzlawick,
que es un intercambio, y otro, Claves en Psicoterapia Breve, que son 2 libros más que tengo en archivo para presentar, que los tengo archivados, que todavía no los publicaron porque tengo libros en cola. Te diría que en ese interín, yo creo que cuando hablo de esto, hablo claramente del estilo terapéutico. Hay un texto que investigamos desarrollamos con Juan Linares, que se llama Ser y Hacer en Terapia Sistémica, que tiene que ver con la construcción del estilo terapéutico. Y yo creo que todas estas experiencias de vida me van gestionando la posibilidad de construir un modelo terapéutico, ¿no? Y a partir del estilo personal mío. Entonces, en este interín de estar en Palo Alto y de estar viviendo a canto de Palo Alto y de Argentina, tuve una beca para hacer un máster en terapia familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, que lo terminé, fue el mismo año que presenté mi tesis doctoral. No, en el 94 presenté una segunda tesis, ¿no? Presenté un segundo doctorado, que en realidad lo defendí primero a él, sobre la desinstitucionalización psiquiátrica, y después presenté el de Europa, el de España, en el 95, y defendí la tesis doctoral sobre la marginación social de la locura. Te digo esto porque fue arbitrario. Yo hice una convalidación en el interín de mi doctorado, para la cursada, entonces me becaron en mi universidad, que era la Kennedy, y yo ya era profesor, era titular de Rorschach. Yo hice una formación de Rorschach y mis primeros 8 libros fueron de Rorschach, de evaluación, clasificación, interpretación, informe de Rorschach. Hice un desarrollo de 8 tomos sobre Rorschach, y fui 30 años, ya hablaba de constructivismo en aquella época. Y entonces te comento esto porque me becaron en mi universidad, hice las materias y defendí la tesis. Y yo pensaba que la tesis de Barcelona la había perdido porque se me había vencido los 5 años, pero fue arbitrario porque en uno de los viajes a Europa fui a saludar a mi director, que era Manuel Villegas. Yo fui compañero de Guillem Feixas, el gran cognitivista, y Manuel Villegas era un gran cognitivista también, y voy a buscar mis papeles a secretaría, y entonces me dicen, bueno, mire, usted se puede acoger a la segunda prórroga. Le digo, pues yo vengo a retirar los papeles, no sabía que había una segunda prórroga. Bueno, así fue que volví a Europa a defender y a edificar una segunda tesis doctoral, ¿no? Dicho esto, para que tengas una idea, ya tenía, en el 95, ya tenía mi licenciatura, la formación psicodramática, la formación gestáltica y la formación sistémica, y además yo totalicé 1000 horas de formación en el Mental Research Institute y 200 horas en el Mutual for the Family en Nueva York. Y también hice unas 50 horas en el equipo de Virginia Satir, ¿no? Que fue mi mayor entrada, porque ahí Virginia unía psicodrama con sistémica. Y ya tenía, entonces, ya para esa época, en el 95, tenía, ya te digo, mi formación psicoanalítica, gestáltica y sistémica, y psicodramática. Entonces, sobre ese panorama, yo venía edificando mi estilo, ya sea de investigación y ya sea de psicoterapia, y ya tenía mis títulos, tenía 2 doctorados, una licenciatura y el máster. El tema fue que a posteriori yo siempre con regularidad seguí investigando y seguí escribiendo, y cuando hice el tema del escribir, ya se habían publicado unos cuantos libros míos, aproximadamente 20, calculo yo,
Y empecé a hacer un giro muy importante porque me pareció sustancial empezar a desestructurar, epistemológicamente empezar a desestructurar la dicotomía cartesiana. Porque si no, si yo seguía que de lo intrapsíquico a lo cognitivo, de lo cognitivo a lo interaccional, ¿y dónde estaba lo biológico? Ya estaba trabajando hace rato, en los 90 ya habían pispeado más por el tema neurobiológico, y a posteriori hice una formación en Favaloro, un máster en psicoinmunoneuroendocrinología, y ya empecé a escribir textos sobre la ruptura de la dicotomía cartesiana, ya empecé a profundizar sobre el tema, ya empecé a escribir una guía para padres y adolescentes con una orientación de distinciones de cerebro y hormonas y neurotransmisores. Ya empecé a profundizar sobre ese tema, y en el 2011, 2012, por una de esas arbitrariedades del destino, como diría Václavic, entrando en la Universidad de Buenos Aires, hablando con una secretaria, yo iba como jurado de una tesis, yo le dije, qué lástima que yo, mirando a la universidad, qué lástima que yo no pude ser alumno de estos claustros, le dije, porque los militares cerraron esta universidad, yo no pude ser alumno ideológicamente de la Universidad de Buenos Aires, y me dice, doctor, pero usted con los antecedentes que tiene no tendría ni que cursar, podría defender la tesis. Y lo que ella nunca supo, porque después se fue de la universidad, que ella me había puesto un germen en el medio de mi lóbulo frontal y en el límbico, en donde entonces me anoté para hacer un doctorado, el doctorado en psicología, pero con una orientación más neurobiológica. Hice sobre trastorno de pánico, mi tesis, sobre todo un modelo de tratamiento, y la defendí en el 2018, después de burocracia. La aprobaron, me convalidaron todos los cursos por antecedentes, etcétera, etcétera, y pude defender mi tesis, y fue la más, la más sentida, digamos, porque fue una especie de secreto, como escribí en los antecedentes, en el prólogo puse que fue una especie de secreta venganza hacia los dictadores que no me permitieron cursar en mi universidad pública. Bueno, ese fue mi tercer doctorado, y ya tenía los 2 máster, y seguía estudiando, y bueno, seguí, por supuesto, escribiendo sistémico y profundizando cada vez más en términos de libros. Tengo ahora unos 7, 8 libros en cola ahí para publicar. Wow. Ahora estoy trabajando un artículo de divulgación, no un artículo, sino un libro de divulgación sobre trastorno de pánico para que la gente se entere un poco, llegar. Todos estos últimos años estoy escribiendo más de divulgación también, porque yo creo que hay que llegar. Nosotros hacemos investigación, dirijo el Laboratorio de Investigación de Neurociencias y Ciencias Sociales, fundamos en el 96 la Escuela Sistémica Argentina, y hago investigación y clínica y docencia, investigación clínica y docencia. El tema es que a veces los que escribimos investigación publicamos en artículos científicos con mucha rigurosidad en las revistas científicas, pero lo leemos entre nosotros, no Sin llegamos sin al acceso a las gran personas. pueblo. Claro. Entonces estoy escribiendo en La Mente es Maravillosa, que es una Sí. web española muy interesante, y que estoy de asesor científico ahí. Bueno, publico y hago algunos libros de divulgación que los saco de los libros que son más eruditos o más específicos. Más o menos eso es lo que hago. También tengo una familia, y que me lleva tiempo y energía y mucho amor, y además hago mi deporte. Soy un maratonista de toda la vida, fui deportista
velocidad cuando era más joven y ahora hace unos 30 años que hago largas distancias y bueno, eso me sirve también para mover mis redes neuroplásticas, mover mis endorfinas y poder salir un poco de la alienación que te puede provocar el consultorio, ¿no es cierto? Sí. Ahí son... Así que, sí. De escucharte, Marcelo, bueno, creo que eh, nos pudiste ofrecer un panorama más o menos biográfico, tu trayectoria. Creo que habían varios elementos que yo desconocía, por más que había leído un poco, habían varias cosas que no sabía. Ujú, Y quedo con esta idea de que, bueno, has sido bastante inquieto. ujú, Parece que el movimiento, la búsqueda, la curiosidad ha sido algo que ha estado como bien presente en tu vida. Y ujú, mientras te escuchabas, bueno, me surgían muchas ideas o muchas preguntas que voy a tratar de dosificar. Eh, ujú, pero la primera era cómo puede influirnos la historia. Estaba pensando como en los terapeutas, cuando tú hablabas de este contacto temprano gracias a tu padre del teatro, después estas incursiones en la Gestalt. Estaba pensando como todas esas situaciones o esas circunstancias en nuestra historia van influyendo. Lo mencionaste en esta colaboración con Juan Luis Linares del estilo terapéutico también, entonces estaba pensando cómo todos estos vaivenes que fueron marcando tu vida también, probablemente tú los fuiste poniendo como al servicio también de la terapia, como recurso, como que te imaginaba en esta búsqueda, en esta curiosidad, como que fuiste incorporando distintas herramientas de todos estos ujú, modelos, de todos estos enfoques. Entonces, ujú, estaba como dándole vuelta un poquitito a eso, a la importancia que tiene la historia de cada uno de nosotros, eh, y cómo eso, de alguna forma, la historia se va colando, se va ahí poniendo al servicio también de la terapia. Eh, ujú, Te lo comento porque una de las cosas que a mí me moviliza harto hoy en día, yo soy docente y me toca trabajar con estudiantes de pregrado que están formándose. em, y yo creo que el tema del estilo o de la construcción de una identidad terapéutica es súper importante, ¿sí? Y quería preguntarte un poquitito de, hay algunos discursos que tienden un poco más a apoyar la ortodoxia, es decir, que un terapeuta se pueda formar en una línea y que vaya especializándose y que si es sistémico, que vaya aprendiendo sobre sistémica y vaya profundizando y especializándose. Pero mientras te escuchaba, creo que tú fuiste bien, eh, como que fuiste divergiendo entre distintas miradas. Entonces quería preguntarte cómo ves eso también, si sientes que eso ujú, aporta el hecho de, ujú. de- de haber tenido contacto con distintos enfoques, distintas miradas, fue un aporte, es decir, fue de utilidad para ti, Eh, pensando que quizás hoy en día hay una suerte de o soy psicoanalista o soy sistémico o soy no sé, centrado en soluciones o soy estratégico, como, no sé, como que hubiera ahí un deseo de encasillamiento, de tener una identidad, como ya, yo soy terapeuta sistémico minuchiano, o no sé. Entonces, no sé cómo Sí, ves yo tú eso. creo que, yo creo que que vivimos sobre categorías, porque epistemológicamente vivimos a través de categorías, siempre colocamos las cosas de nuestro mundo Mm, sobre categorías, pero a veces cometemos excesos con las categorías. Esos rangos categoriales a veces los aplicamos a nosotros mismos y, y convertimos las categorías en rótulos, y los rótulos son absolutamente limitantes. mm, Yo creo que, eh, a ver, epistemológicamente yo creo, estoy convencido de que no se puede no ser sistémico. mm, Básicamente, ¿por qué? Porque el ser sistémico, más allá de un modelo terapéutico, es un modelo epistemológico. Es decir, la teoría general de los sistemas y la cibernética nos llevan indefectiblemente un trayecto de vernos
en sistemas y que nuestro propio sistema es el subsistema del inmediato superior y así recursivamente del protón a la galaxia. Esto lo dicen varios autores, yo lo he escrito, Wolfram-Brenner habla de esto, ¿no? de esta concentricidad de cantidad de sistemas. Por supuesto que cada sistema tiene sus reglas, sus pautas, sus niveles de equilibrio, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no se puede no ser sistémico porque no se puede entender el fenómeno. La ciencia es sistémica constructivista. Yo cuando aplico modelo de estudio trato de ser más objetivo dentro de la subjetividad que me une a la investigación. Por eso hay que romper con esa oposición de subjetivo-objetivo. No hay un mismo plano. Todas las relaciones con nuestro mundo son subjetivas y hay distintos niveles de objetividad dentro de la subjetividad relacional que me une con los objetos. Ahora, no podemos ser lineales, a pesar de que nuestra cultura positivista, porque tenemos una cultura positivista y lineal, todo nos lleva al positivismo y a la linealidad. Y lo que debemos es romper con esa estructura. Es una pelea que nosotros tenemos epistemológicamente porque no podemos ser tan reduccionistas de seguir pensando y procesando la información desde un cuadro positivista y lineal. No podemos creer de que hay una realidad externa a los ojos, ¿no? No podemos creer que hay una única verdad. Esas son cosas que tenemos implantadas desde la sociocultura y que nos cuesta desestructurar. Por eso no se puede no ser sistémico, epistemológicamente. Entender que hay multiplicidad de realidades, hay multiplicidad de verdades, y que el objeto de estudio es el resultado de una polifactorialidad que remite a factores cognitivos, interaccionales, emocionales, endocrinos, nerviosos, inmunitarios, epigenéticos, en fin, cantidad de elementos que coadyuvan a la producción de un síntoma o de un problema. Entonces no se puede no ser sistémico. Esto a un supranivel. Ahora, en términos de nivel de elección de modelos psicoterapéuticos, yo creo que las experiencias de vida y el desarrollo de la vida y los ciclos evolutivos y las distintas instancias por las que uno pasa van gestionando una elección y van, un terapeuta va adquiriendo como ser humano distintas habilidades en la medida de que van calzando ese modelo en su estilo personal. Yo creo que cuando uno aprende, además, cuando uno aprende un modelo, el modelo pasa por el filtrado personal de valores, de creencias, de experiencia de vida, de templanza de carácter, de historia, y también pasa por un filtrado contextual, porque cuando se hace terapia familiar, terapia de pareja, terapia grupal, terapia individual, en un contexto de clase social alta, baja, media, en contextos públicos o hospitalarios, también hay una modificación del modelo que uno aprende. Entonces, yo creo que hay que romper con la categorización ortodoxa de aprender un modelo y decir yo soy tal, para respetarse los momentos de vida, aprender, incorporar información e ir conformando un estilo personal en donde no estoy hablando de el eclecticismo como una gran bolsa de gatos, sino como el eclecticismo como un respaldo teórico práctico de saber claramente cada uno de las estrategias que uno toma y el respaldo de dónde vienen esas estrategias. Vos fíjate
que yo me formé en el modelo breve en Palo Alto, y soy un teórico del modelo breve, pero al modelo breve yo le anexo cantidad de variables que tienen que ver con lo aprendí, con otras cosas que he aprendido, tomo del modelo breve un formato, conozco todas las técnicas y podría dar cátedra de eso, de hecho lo doy, pero me refiero que lo tengo muy, muy bien en claro, pero yo le pongo mi sesgo personal, porque si no estaría condicionado o atado al despotismo del modelo. El modelo lo manejo yo. Yo les digo a todos los estudiantes, el modelo lo maneja uno desde su estilo personal. No hay que dejar que el modelo sea despótico con uno o autoritario, de decir, no, esto no lo puedo hacer porque no es del modelo. No, no, perdón, esto no lo puedo hacer porque no es del modelo. A mí no me ciñe nadie. A nadie le debe ceñir nadie. Debemos ser libres para el ejercicio de la psicoterapia de una manera solvente e ir viendo paulatinamente con la figura del paciente cómo uno va desarrollando el modelo, porque no es cierto que uno ejerce el mismo modelo con todos los pacientes. Al tener esa plasticidad y esa apertura, uno va gestionando, no solo por el filtrado personal y el filtrado contextual, sino por la figura del paciente, ¿no? Va aplicando estas posibilidades de intervención, ¿no es cierto? Y va sesgando su forma y su estilo en función de la relación con el otro. Porque, a ver, ¿qué es la psicoterapia, José? La psicoterapia es una relación de dos o más personas, es una relación interactiva, es una relación asimétrica donde alguien viene a pedir ayuda a un experto, donde hay un terapeuta que tiene el problema de ayudar a resolver el problema del paciente. El paciente plantea su problema, pero el terapeuta tiene el problema de ayudar a resolver el problema. Cuando resuelve el paciente su problema, el terapeuta está resolviendo su problema de haber ayudado a resolver el problema del paciente. Ambos han resuelto algo. Han resuelto algo. Y además, en esa interacción, la palabra del paciente es una intervención para el terapeuta. Y en respuesta hay una intervención. La palabra del terapeuta es una intervención, tiene un valor de intervención para el paciente. Entonces, ambos... influencia constante. Es una influencia recíproca absoluta. Por eso, ninguna sesión es igual, ¿no? Porque es un momento único y absolutamente irrepetible, ¿no? Donde dos personas se encuentran para hacer una narrativa que los lleve a una solución de algo. Esta idea que se habla de la terapia como un acto creativo, como algo más cercano a lo artesanal y no tanto a lo industrializado, sino que cada sesión es una obra única, irrepetible. Claro, por eso cuando se habla del modelo de Palo Alto, se habla de arte y ciencia, ¿no? Arte como la estructuración de un digamos, arte por los artilugios comunicacionales y el saber cuándo y cómo decirlos en un determinado momento, y la capacidad teórica de respaldo, la ciencia que respalda esas intervenciones. Justamente me parece que ese es un punto clave, ¿no? La conjunción entre arte y ciencia. Yo creo, te quiero anexar algo más, si me permitís. ¿Sí? Yo creo que en la terapia hay dos metatécnicas que no solamente son propiedad del modelo sistémico, sino es patrimonio de la mayoría de los modelos de psicoterapia. Yo creo que estas dos metatécnicas, una tiene que ver con la reestructuración, el reframe. La reestructuración no es ni más ni menos, como, reitero,
colocamos todas las cosas de nuestro mundo en categorías, en boxes semánticos, cada categoría tiene un significado determinado, y esta categorización es lo que nos lleva a decir que traemos un problema a terapia, justamente porque colocamos esa situación en la categoría problema. Cuando sea por la vía que fuere, por la interpretación psicoanalítica, por una acción de cambio de roles psicodramática, por un ejercicio gestáltico, por una intervención logoterapéutica, por un mindfulness o lo que fuere, o por una reestructuración cognitiva, o el sistémico, el uso de cuentos, de metáforas, de connotaciones positivas, de reformulaciones a través de prescripciones de comportamiento, lo que fuere, ya sea en el modelo sistémico o en el resto de modelos, lo que estamos haciendo siempre es una recategorización. Recategorizamos lo que trae el paciente. Nosotros lo podemos tener muy bien en la cabeza, pero hay que saber recategorizar, qué recategorizar y cuándo recategorizar. Porque la recategorización lleva a una reestructuración de significados. Y una reestructuración de significados, ese cambio de marco semántico, lleva a redefinir el problema. Y con ello la solución. Siempre todas las terapias son epistemológicamente, son una reestructuración de significado. Y en segundo lugar, es la forma. Y la forma la conseguimos a través del hablar el lenguaje del paciente, que es un recurso fantástico ericksoniano, que lo aplican mucho los paloaltinos, y el hablar el lenguaje del paciente implica justamente esa ductilidad corporal, ese manejo del cuerpo, espacio y movimiento, esa utilizar el cuerpo como una herramienta de intervención, ese poder copiar frases, muletillas, lograr adoptar una posición corporal, tratando de hablar el lenguaje del paciente, entrar por el universo semántico del lenguaje como un gran constructor de realidades, cuestión de hacer una inoculación. El paciente puede inocular con mayor efectividad lo estocástico de la intervención. Entonces, una es la forma, el hablar el lenguaje del paciente, y la otra es el marco epistemológico del cambio. Esos son dos elementos para mí centrales en la psicoterapia como para poder generar un cambio, ¿no? Es súper sincrónico porque, de hecho, estaba justamente pensando en preguntarte algo que yo creo que lo respondiste un poco ahora, estaba pensando en todos los años de experiencia que has tenido, de todos estos vaivenes, todo este trayecto. Justamente te iba a preguntar sobre algunos elementos esenciales, algunos aprendizajes que has podido ir descubriendo a partir de tu trabajo que les son de utilidad a las familias, les son de utilidad a las personas con las cuales tú trabajas, pensando en aquellos estudiantes en formación, y no solamente estudiantes en formación, yo creo que terapeutas que en el fondo puedan estar escuchando esto, pensando un poco en aquellos aprendizajes o en aquellas ideas esenciales que pudiste haber ido como extrayendo a partir de tu trabajo, como aquellas perlas que fuiste recolectando a partir de todos los años que tuviste de trabajo. Creo que es, bueno, un poco lo fuiste apuntando con estos dos elementos que en el fondo tú comentas que son esenciales también para el cambio terapéutico. Sí. Yo creo que te tendría que responder por ahí, estaba pensando, ¿cómo pienso yo que se produce el cambio en psicoterapia? Entonces, para saber por dónde entrar, para ver esas perlas. Porque yo creo que el cambio en psicoterapia, si nosotros tenemos en cuenta de que los seres humanos somos una parte pensamiento y cognición, somos otra parte de emoción y somos otra parte de pragmática de acciones, yo creo que
el cambio humano se produce cuando se produce en las tres áreas, y por supuesto con todo lo que implica la variación neurofisiológica en neurotransmisores, ¿no? Porque no hay nada mejor que el psicofármaco de la psicoterapia, ¿no? De la palabra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno tiene que ingresar, primero, el hablar el lenguaje del paciente es el que te posibilita saber cuál es el área por donde tenés que entrar. Si es un individuo más directivo y pragmático, si es más emocional o si es más pensante. Primero, el hablar el lenguaje del paciente te posibilita esto, para saber por dónde ingresar. Ahora, si vos ingresás por reestructuraciones o connotaciones positivas en el área cognitiva, esto tiene que tener un cambio emocional y un cambio de acciones. Porque si no, queda fincado como una racionalización. El tipo dice, o la chica dice, bueno, yo ya sé por qué me pasa, por esto, por esto y por esto, sí, pero si no se lleva un cambio de acciones o un cambio de sentir, esto es una racionalización o una intelectualización. Más de lo mismo. Exacto. En segundo lugar, si la entrada es vía emocional, por técnicas emocionales, por un cambio de roles, por enternecer y contar un cuento o una metáfora, entrar por la vía emocional, tiene que haber una reflexión diferente y un cambio de acciones. Si no, queda como una catarsis. El paciente llora, grita, se espanta, se angustia. ¿Eh? Catarsis. No produjo un cambio. En tercer lugar, si las personas son pragmáticas, bueno, si yo me meto con el pragmatismo y mando una prescripción de comportamiento, esa prescripción de comportamiento tiene que llevar a un cambio de reflexión y un cambio emocional. Porque si no queda como un cambio conductista, robótico, que no tiene, que la persona fue, hizo, pero no reflexionó ni sintió. Entonces el cambio siempre se tiene que dar en las tres áreas. Ya te hablé de prescripción de comportamiento, de la importancia. Te hablé de la importancia de la silla llena, por ejemplo, que yo en vez de la silla vacía le digo la silla llena porque es la silla donde uno llena más de personajes. Algún ejercicio emocional, el uso de cuentos, de metáforas, o de reestructuraciones o de connotaciones positivas y de preguntas circulares, que son como un nudo central en la exploración, porque justamente las preguntas circulares te permiten ver, pensar, sentir y actuar. Y la connotación positiva es indefectible en toda terapia, porque la connotación positiva es lo que permite que la persona perciba su propio potencial. Sobre esta base de esta tripartición y de la subsecuencia neurofisiológica, te diría que la concepción de la psicoterapia en términos sistémicos tiene que ser, en términos ecológicos, tiene que ser siempre recuperando la capacidad, el potencial y los recursos del paciente. Esto es lo más importante. Y el paciente lo tiene que saber. Se lo tenemos que hacer saber que cuenta con recursos, porque eso es valiosísimo como una actitud de vida y de avance sobre los problemas. Me parece que eso es un punto clave, ¿no? Dentro de la concepción. Y por último te diría, que vos me lo mencionaste, me lo trajiste a colación, creo que otro punto valiosísimo en la forma de procesar información tiene que ver con los intentos de solución fracasado, que vos lo dijiste recién. El más de lo mismo, inclusive redacté un artículo que se llama Ecuación de la resistencia al cambio, que es una fórmula en donde muestro el más de lo mismo, en donde lo explico epistemológicamente y también muestro la intensidad del problema, los problemas del problema
la frecuencia con que se da el problema y el tiempo en que el problema se produce. Alguien que tiene harto tiempo de convivencia con el problema, con una frecuencia cotidiana, con una intensidad que ronda el 100 y con muchos problemas originados a partir del problema, es una persona que tiene serias resistencias, porque lo que fue una piedra en el zapato hace unos años atrás se convirtió en el sexto dedo del pie. Y entonces hay que hacer una cirugía mayor para sacar ese dedo. Si la metáfora, el dedo como la metáfora del problema. Entonces hay que explorar muy bien los intentos de solución que fracasan, porque también los terapeutas empleamos intentos en donde no somos eficaces. Entonces es muy importante ver cuáles son aquellos elementos que hacen al más de lo mismo, porque hacen a la inercia cognitiva que nosotros llevamos adelante y que realmente terminamos viendo que es el mismo resultado, pero no nos cuestionamos los métodos por los cuales llegamos al mismo resultado. Y eso es lo que hay que cuestionar, ¿no?, en el espacio de la psicoterapia. Qué importante todas estas ideas, todas estas reflexiones. Sigo resonando un poco con esto de el permitirse o el atreverse, el incorporar distintos elementos que sirvan para para la necesidad de la persona, de la pareja o la familia que está trayendo a sesión. Como que me quedo mucho con eso, como al escucharte y al recordar un poco tu trayectoria de vida, como el atreverse un poco, el atreverse a conocer otros elementos, incorporar otras herramientas, como que siento que eso suma de alguna forma, ¿sí? Como no temerle, como tú decías, como ¿por qué no? ¿Por qué no ocupar esta herramienta o este elemento que puede ser de tremenda ayuda o puede ser muy útil o muy eficaz para aquella situación o aquel asunto que está trayendo la persona, la pareja o la familia? No sé, creo que eso es tremendamente importante, como esta ductibilidad o esta movilidad o el permitirse moverse, no estar atado, no estar de alguna forma anclado, ni que el modelo se convierta en una camisa de fuerza, que en el fondo Claro, porque vos fíjate que si nosotros operamos de esa manera, terminamos generando, inclusive, digamos, neurofisiológicamente, generamos una red neuroplástica absolutamente rígida. Y las redes neuroplásticas están justamente para plasticizarse, para armar nuevas redes. Y si seguimos con una misma actitud, el mismo modelaje, no nos damos opciones a poder hacer calzamientos de intervención más creativos, ¿no?, solventes teóricamente, pero creativos en el desarrollo, ¿no? Esto para mí es clave. Yo creo que el terapeuta creativo, pero justificando teóricamente todas sus intervenciones, porque si no, entramos en ¿por qué hiciste esa intervención? ¿Y por qué lo sentí? No, momento. Vos pudiste sentir esto en la interacción, pero dame un marco teórico, ¿no? Porque eso es el sentido ético y de responsabilidad en la psicoterapia. Porque si no, nos quedamos rondando una forma más intuitiva, ¿no?, y apoyada en el sentir y no apoyada en un panorama teórico sólido que te dé el aval suficiente como para poder decir o hacer lo que vos decís o haces en psicoterapia, ¿no es cierto? Me parece muy importante el aspecto de la creatividad. Por eso te digo, yo creo que un terapeuta
tiene que incorporar una gama de técnicas y estrategias, que algunas las trae de fábrica, porque los sistémicos son todas técnicas de la comunicación humana, pero por el otro lado también tiene que aprender y ensayar algunas técnicas, ¿no? El hablar del lenguaje del paciente hay muchos que le salen automáticamente porque tienen un nivel de empatía, tiene unas neuronas espejo maravillosas que le dan una ductilidad y un acople estructural fantástico. Pero hay otros que lo tienen que aprender, con un grupo de teatro, con un ejercicio, ¿no? Porque la empatía hay que aprenderla, hay que ejercitarla, y eso genera nuevas redes neuroplásticas, de eso hablo, ¿no? La avidez, la curiosidad por los modelos son elementos que son impactantes en la formación. Sobre eso debemos ceñirlo, me parece. En fin. Súper. Bueno, Marcelo, yo creo que no me queda más que agradecerte. Disfruté mucho el espacio, creo que probablemente tanto yo como las personas que después puedan escucharte se va a generar ahí muchas reflexiones, muchas ideas. Eh, Espero que no sea nuestra última conversación, que podamos conversar más adelante. Creo que por lo menos me quedé con muchos temas ahí en el tintero, muchas cosas que me gustaría comentarlas contigo, pero nada, agradecerte la disposición y también, bueno, agradecerte también todo el trabajo y toda la aportación que ha hecho también al campo de la psicoterapia, psicoterapia sistémica, a las relaciones humanas, ¿ya? Creo que es súper importante, como te decía yo, hace mucho tiempo quería conversar contigo, uno se va formando también a partir de los libros que tú has escrito, así que ponerle cara y ponerle conversación ha sido muy, muy enriquecedor. Así que Bueno, agradecerte. muchísimas gracias, José. La verdad que me encanta alguien que tiene la creatividad y la iniciativa como la que tenés vos. Me parece fantástico y quedo a tu entera disposición para hacer otras charlas y difundir conocimiento dentro de lo posible. Tengo mi mail, que es marcelorseverio@gmail.com, y mi página de Instagram, que vos ya la conocés, que es Marcelo Severio. Así que bueno, estamos en contacto ahí. En la página de Instagram siempre publico cantidad de material, ¿no? Para No, difundir. súper. No, y bueno, ¿Mm? los que después escuchen un poco esta conversación ahí seguramente van a ir buscando más sobre Marcelo Severo. No me cabe duda. Así que eso, Marcelo, te mando un abrazo Un gigante. abrazo grande. Muchas Estamos gracias, en José. contacto. Nos Que estés vemos. muy bien. Gracias, Chao. gracias. Adiós.